Muy bien, vamos a ver el día de hoy control y eliminación de los óxidos de sulfuro. Veamos entonces qué es el dióxido de azufre. Es un gas incoloro que huele a fósforos quemados. Bueno, de forma natural, gran parte del azufre emitido a la atmósfera se origina en forma de sulfuro de hidrógeno procedente de la descomposición de materia orgánica, y otro es la combustión de combustibles fósiles que producen cantidades de CO2 que se esparcen a la atmósfera. Se ha estimado que las emisiones mundiales de CO2 son 200 millones de toneladas, casi la mitad procedente de fuentes industriales, como la combustión de fósiles, el refino metalúrgico de minerales. Bueno, aquí tenemos algunas reacciones del SO2. El SO2, el gas, el óxido de sulfuro, se va a reaccionar con agua líquida para formar el ácido sulfuroso. Este ácido sulfuroso puede oxidarse y formar el ácido sulfúrico. También puede darse este otro tipo de reacción, es el óxido de sulfuro más, se va a oxidar más oxígeno, es decir, en presencia, en este caso aire, puede formar el trióxido de azufre, y este a su vez puede reaccionar con agua para formar el ácido sulfúrico, ¿no? Es decir, esta es una de las principales reacciones para la formación de lluvia ácida, ¿no?, que es perjudicial para el campo agrícola en este caso. Veamos entonces las fuentes de generación de SO2. Como vemos, el mayor porcentaje de fuentes de generación es, en este caso, la electricidad, que se aporta con 69%, es decir, en las fuentes de generación. En transporte, el 6%, edificios e industrias el 25%, y otros que es inferior al 1%. Un parámetro para medir, en este caso, la acidez de la lluvia ácida es el pH. Por ejemplo, si tenemos el valor de pH, si el agua de lluvia no contiene nada de ácido sulfúrico ni de nítrico, el valor de su pH va a ser 5,7. Relativamente ácido, debido a la absorción de CO2 procedente de la atmósfera. Generalmente se acepta un valor de pH de 4,6, que es suficiente para provocar daños permanentes en lagos y bosques, y un pH de 4,2 se ha podido observar en lluvias ácidas. Veamos el control del SO2. Este método de control, en realidad hay una gran variedad de procesos y tecnologías de control de SO2 que se están utilizando, y otros que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. En este caso, en las centrales termoeléctricas se utilizan dos estrategias para el control de estas emisiones: la sustitución del combustible por otro de menor contenido en azufre, y la instalación de depuradores. Globalmente, en plantas termoeléctricas, el cambio de combustible representa el 2/3 del control de SO2, mientras que los depuradores totalizan el 1/3 de la reducción del SO2. Ahora, los depuradores tienen algunas ventajas. Por ejemplo, la planta energética puede continuar empleando su fuente normal de suministro de combustible como una alternativa a cambiar el combustible por otro con menor azufre. Y otro sería los depuradores húmedos, proporcionan una eficiencia de eliminación de SO2 elevada, como alternativa a los métodos tradicionales y emergentes de desulfuración de humos, FGD. Veamos entonces el método de depuración húmeda. Bien, de la potencia, de total a nivel mundial, se utiliza sistemas de desulfuración de humos, el FGD en 85%, que corresponde a depuradores húmedos, y el 15% a depuradores secos. Es decir, este método se utiliza mayormente, casi el 85%. Estos procesos se clasifican teniendo en cuenta los reactivos que se emplean en los mismos. Por ejemplo, con cal, que son reguladores inorgánicos como el óxido de magnesio; la caliza, con inhibidor de oxidación natural; con oxidación forzada in situ. Y así, por ejemplo, tenemos el tipo más sencillo de depurador de gases se limpia por fricción, es la torre de
rocío, donde discretas gotas de agua al caer colectan partículas de polvo. Este dispositivo solo es efectivo para partículas bastante grandes, por lo que es frecuente su uso como prelimpiador en particular, donde un incremento en la humedad y enfriamiento de los gases puede auxiliar el proceso de limpieza. Por ejemplo, las torres empaquetadas, que viene a ser una clasificación dentro de este proceso. Las torres empacadas se pueden utilizar para la limpieza de partículas por frotamiento. Por lo general no son muy eficientes para la captura de partículas de tamaño medio, de 0,5 a 10 milímetros de diámetro. Es decir, esas gotas que se va a suministrar en este caso. En los depuradores dinámicos de gas, una película de agua se rocía sobre una superficie en movimiento. En un depurador de rocío centrífugo, es decir, de movimiento centrífugo, los gases se introducen en forma tangencial hacia adentro de un ciclón, en donde las gotas se proyectan hacia la periferia del rociador, que se encuentra en el centro. Las gotas adquieren un movimiento en espiral, ya que son relativamente grandes e interceptan las partículas de polvo. Bueno, veamos esto en una gráfica que resume esto. Entonces tenemos ahí el depurador, en este caso Venturi. Nosotros sabemos que tiene un Venturi tiene siempre una garganta. En este caso vemos los humos sucios, que viene a ser el material contaminado, los gases o gases contaminados con CO2, y se puede observar que hay dos entradas de líquido. En este caso es el agua, ¿no? Porque el agua va a reaccionar con el CO2 y va a ser prácticamente un lavado del gas. Y como se puede observar, se va a formar pequeñas gotas en las cuales va a atrapar, va a ocurrir un proceso de la reacción química, y va a formarse el ácido sulfúrico, o si no el ácido sulfuroso. De esa forma tenemos el azufre menos concentrado. Y también tenemos la parte B, que viene a ser otro tipo de depurador, pero en este caso las entradas de los líquidos hacen una dispersión. En este caso una dispersión, pero no van a ser tan semejantes al otro tipo de depurador. Bueno, entonces como explicaba, justamente los líquidos ingresan, y por medio de esos orificios que se notan en las paredes de la estructura fluye el líquido y se esparce y entra en contacto en este caso con los humos sucios, y forma esas pequeñas gotas que capturan la parte en este caso la parte del componente de interés, que es el azufre. Ahora, justamente por esa garganta existe una caída de presión, y sabemos que para que ingrese requiere de una velocidad. Es decir, en este caso el gas sucio se mueve a altas velocidades, de unos 30 a 120 metros por segundo, y genera una caída de presión de 0,5 a 1,5 metro columna de agua. Bueno, obviamente eso se traduce en energía, ¿no? Bueno, en este caso, en la parte A, la figura parte A viene a ser un depurador Venturi con garganta húmeda, y la parte B, la garganta no húmeda. Ya que en este caso en la parte B es verdad que entran los humos sucios, pero ya más próxima a la garganta hacia el fondo, solo se hace una dispersión, y no, digamos que no está en tan más contacto que en la parte inferior. En cambio, en el otro sí se puede observar un mayor contacto en la parte de la garganta. Bueno, viene a ser lo mismo. Bueno, son Venturis, con la única diferencia que en la gráfica C la garganta es ajustable mediante un plunger. Un plunger es como una especie de trompo que va girando, y aquí también se puede observar el pulverizador. En este caso es el agua, ¿no? El líquido va a pulverizar y va a hacer una especie de aspersión, de modo que se distribuye en este trompo, en el plunger, y ese plunger va a girar
y va a ser el contacto posible con los humos, y eso va a generar pequeñas gotas que van a atrapar, en este caso van a lavar el gas, y de ahí se van a depositar en el fondo, y ahí puede pasar a otro proceso. En la parte D es una garganta rectangular ajustable. Ahí tenemos una placa móvil que podemos girarlo horizontalmente y de esa forma regular la garganta. En este caso la entrada de líquido también es una especie de pulverizador, ahí como se puede observar. No, en ambos casos la función es la misma, solo que es modificable, bueno, según sea el tipo de gas que se trate. Ahora tenemos un conjunto de separador Venturi-Torre de absorción. Esta es otra especie de lavador de gases, se puede decir así, donde tenemos una zona de inyección de agua, la entrada de humos, en este caso la vasija de remolinos, porque justamente va a ser una vasija que va donde se va a ingresar los óxidos, en este caso el material contaminante. Va a haber una zona de inyección de agua, como siempre, porque va a distribuir el agua, pero en pequeñas gotas, de forma que haga contacto suficiente y se produzca la reacción. En este caso tenemos el depósito de líquido, y que como va a girar a una enorme velocidad, va a pasar de esta zona de inyección a esta otra zona, donde va a ser un recorrido, una separación centrífuga, y finalmente va a salir por la parte superior los humos limpios. Entonces el recorrido sería como ven, hace un recorrido, primero entra en la parte de inyección, hace un recorrido, gira centrífugamente, de eso debido a la velocidad. Entonces, tenemos otro sistema. Este es el sistema tradicional, este es el sistema más utilizado, donde tenemos la entrada del SO2 en flujo de gases, y tenemos, toda la estructura se hace para obtener gases limpios, ¿no? Para así obtener menor cantidad de contaminantes. Esto viene a ser un módulo de separación húmeda, como se dijo, y algo particular es que tiene aquí, como se ve, unos pulverizadores, niveles, por donde van a pasar el agua líquida, y va a pulverizar el agua de forma que haga una aspersión, ¿no? Y además también va a haber separadores de humedad y eliminadores de niebla, a la vez que va a haber bombas que van a recircular el agua. También va a haber una bandeja de distribución de gases, ya que los gases van a pasar justamente por esas bandejas, y van a hacer contacto con la parte de los pulverizadores. Y también va a haber una suerte de agitadores slurry que van a evitar, en este caso van a evitar la sedimentación, el mayor efecto para la oxidación, en este caso que nosotros queremos. Justamente esta es la parte de bandejas perforadas. Es decir, este sistema se aplica en gran parte en Alemania. En este caso, casi todos los sistemas de FGD eran parte de calderas modernizadas. Entonces, esta es parte de la parte de diseño. Ya lo vamos a ver. Entonces, diseño de depuradores. El tamaño de un depurador húmedo, como se ha visto, depende de una serie de parámetros de diseño. Se han logrado construir depuradores para procesar 6.106 libras hora de humo sin problemas técnicos. El diseño de un depurador húmedo es el de torre nebulizadora o rociadora, la torre que vimos hace un momento. Se diseña de forma que a carga máxima la velocidad media de los humos sea de 2,4 a 4 metros segundos y no sobrepase la velocidad de diseño. Consideraciones de diseño. El diseño de la torre depende de el reactivo que se utiliza, cal o caliza, la relación de potencias, ventilador
bomba o recirculación de lechada. El nivel deseado de eliminación de CO2. El parámetro predominante en el diseño de depuradores húmedos de desulfuración que viene a ser el FGD es la relación flujo de lechada respecto flujo de húmedos en el interior de la torre, L sobre G, galones por pie cúbico. Ahora, hay unas consideraciones que se deben tomar en cuenta en el depurador de humos. Sabemos que, en el equipo, como se observa, hay una entrada por la parte inferior donde van a entrar los gases contaminantes, y en este caso hay un lecho, incluso es un lecho fijo. Entonces, esto es lo que sucede: el gas ingresa, pasa por ese lecho, y si los humos penetran lateralmente en el módulo del depurador, en este caso a temperatura de 200 a 350 Fahrenheit, y se refrigeran en fase vapor hasta su temperatura de saturación por medio de una lechada atomizada. La carcasa del depurador está a temperatura de 125 grados, por lo que existe un punto en el que la temperatura superficial cae bruscamente y en el que con más probabilidad se forman deposiciones e incrustaciones, es decir, hay mayor contacto, ¿no? Hay mayor área de contacto. Además, la entrada de los humos al depurador se diseña para evitar la deposición de sólidos de la lechada en la interfase húmeda-seca. Los humos circulan verticalmente hacia arriba a través del depurador, como se observa. Por encima de esa bandeja, los humos pasan a través de varios niveles nebulizadores o pulverizadores, en los que se produce un contacto adicional humo-líquido. Cada nivel de atomización se compone de un conjunto de colectores y toberas nebulizadoras. Eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Sabemos que para atomizar, sino para esparcir el líquido, basta con un diámetro de 2000 a 2500 micras que están en contacto con los humos durante unos 3 segundos en contracorriente, teniendo lugar en ese tiempo la mayor absorción del CO2. SO2. Por encima de la zona de atomización, antes de que los humos lleguen a los eliminadores de humedad, se dispone de una zona en la que se rompe el contacto para que gotas de lechada mayores se desprendan y vuelvan a la zona de atomización. Para un depurador que opere a una velocidad de humos de 10 pies por segundo, las gotas mayores de 600 micras deben tener tiempo y masa suficiente para caer y retornar a la zona nebulizadora. Bien, entonces veamos los tipos de separadores depuradores. En este caso tenemos torres pulverizadas, torres de paquete y torres de plato. Entonces, como se observa en los depuradores, el diseño emplea bloques de placas corrugadas muy próximas entre sí, que colectan depósitos residuales de la lechada, gotas que son mayores de unos 20 micras de diámetro, mediante impacto, eliminando la humedad adicional de los humos. Entonces, ahí se puede observar prácticamente cómo el gas ingresa, y justamente hay unos atomizadores ahí, como se puede ver en la gráfica, en la parte de torres pulverizadoras. En este caso atomiza y hace la aspersión, el gas ingresa y hace contacto, y la parte superior ya sale, hay una especie de rejas, una bandeja que va a colectar ya prácticamente la humedad y va a salir el gas limpio. Lo mismo va a suceder en el otro caso, torre de paquetes. Es lo mismo que expliqué hace un momento. Pasa el gas, pasa por el lecho y también pasa por la bandeja. En el otro caso es torre de platos. En este caso se utilizan los tipos de bandejas. Se puede cambiar incluso el tipo de bandejas para una mayor eficiencia. Ahora veamos el proceso. Bien, todas las instalaciones de desulfuración de humos FGD por vía húmeda tienen algún aspecto singular. Son el reactivo preparación de reactivo, entrada de humos, mezcla agotada, escurrido mezcla, lodo respecto a torta y a la gestión. Este es un diagrama, por ejemplo, reactivo. Si nosotros queremos preparar un reactivo, tenemos que mandarlo al depurador húmedo de CO2.
la entrada de humos y la preparación del reactivo. Además tiene que haber una recirculación para el escurrido de la mezcla. Y esto va a ir finalmente al lodo, va a terminar en el lodo, y eso va a ir a otra gestión, a otro tipo de tratamiento. En este caso, para la preparación del reactivo, bueno, este es el diagrama de flujo para la preparación del reactivo, en este caso la caliza. En la mayoría de los sistemas FGD por vía húmeda cuenta con una molienda húmeda in situ para la preparación de la lechada. El sistema es un molino de bolas de circuito cerrado. La energía requerida para alcanzar un tamaño dado de molienda se estima mediante la ecuación propuesta por Bond, que es W es igual a 10 W sub I, donde W sub I es el índice de trabajo de Bond, que está dado en kilowatt hora sobre tiempo. Bueno, en este caso, como se puede ver, es un diagrama de flujos para el sistema de preparación del reactivo de caliza. Se puede observar que hay una tolva de caliza seca y pasa por un alimentador gravimétrico. Este pasa por el molido de bolas y a su vez sale al tanque producto molido. Pasa a un reactor del reactor en mezcla con agua de dilución. Pasa a la bomba, sale esa bomba y va en este caso este equipo clasificador en un hidrociclón Artesa despesados, y pasa por el suministro de agua molenda. También tenemos el sistema de preparación de la lechada. Bueno, en este caso representa un sistema de preparación de lechada compuesto por un tanque para granos de cal, un alimentador gravimétrico, un disgregador, un sistema de dilución, un tanque de almacenamiento de cal disgregada. En este tanque de cal se va a mantener normalmente a una suspensión que contiene 20 a 25% de sólidos en suspensión. Entonces podemos ver ahí un colector de polvo que viene a ser un silo de cal. Lo mismo, alimentador gravimétrico, una faja transportadora obviamente, y en este caso va a circular el agua y va a ir al molino de bolas. Del molino de bolas en mezcla con agua va a terminar finalmente en una bomba y esta al hidrociclón. Del hidrociclón va a ir al tanque de alimentación y del tanque, como ya les dije, a un 25% va a ir al absorbedor, ¿no? Eso sería. Ahora vemos la parte el secado y la colocación de la lechada. El método más común utilizado en Estados Unidos se compone de dos deshidrataciones primaria y secundaria y de un vertido superior. La deshidratación primaria se lleva a cabo por medio de espesadores, que se le dicen hidrociclones. El espesador concentra partículas de 5 micras de diámetro, a partir de unas concentraciones de 20 a 30% de partículas suspendidas. Ahora, ¿qué sucede? Este sistema, en realidad este sistema es un espesador de deshidratación primaria en el efluente de depurador FGD. Entonces, los hidrociclones para la deshidratación primaria se pueden emplear si la lechada contiene partículas mayores de 15 micras. Bueno, ahí se puede ver la unidad central de accionamiento y se puede ver el pozo de alimentación. En este caso ingresa la alimentación en la parte como en la flecha roja, ingresa y luego pasa por este sistema de brazos de rastrillo, de esas palas de rastrillo, y va a ir finalmente en la parte inferior y al fango espesado. Ahora tenemos también la deshidratación secundaria de subproductos de FGD. Se lleva a cabo utilizando una serie de procedimientos como filtros de vacío con tambor giratorio, filtros de vacío con cintas, centrifugadoras con cuba sólida móvil y centrifugadoras con cesta vertical. La aplicación más común es la de filtros de vacío con tambor giratorio, que se extiende al 80% de las instalaciones. Bueno, la fijación de la lechada se utiliza para incrementar su resistencia a la compresión. Por ejemplo, una lechada sulfítica se
Se mezcla con ceniza volante en polvo y cal para obtener un material adecuado para relleno. Si el relleno se hace convertido de yeso, no se precisa ningún tratamiento especial después de la deshidratación. Bien, hay una serie de balances de proceso. Bueno, todos los depuradores en realidad de desulfuración de humos FGD operan con cal respecto a cal caliza. Necesitan siempre agua fresca para lavar el eliminador de vasos, que combina con agua reciclada procedente del clarificador, espesador o filtro de vacío. Bueno, el agua utilizada en el sistema de molienda se recicla a partir del sistema de deshidratación de lechada gastada. La lechada de alimentación se bombea hacia el tanque reactor absorbedor a un régimen controlado para que el pH de la lechada en el tanque se mantenga en 5,5. Veamos entonces, esto es un balance de masa para el depurador con caliza y oxidación forzada. En este caso la relación del flujo de lechada respecto al flujo de humos es 130 gal por cada 1000 ACF, con una eficiencia de SO2 del 93%. Entonces, obviamente hay una entrada y una salida, ¿no? En este caso, el aire se inyecta en el tanque reactor, como sabemos. Vamos a ver, en todo caso, esto es una parte de los flujos, pero vamos a ver el gráfico. Ya. ¿Qué sucede? Este es un diagrama de flujos para el sistema depurador basado en caliza, utilizando oxidación forzada. Entonces, el aire se inyecta en el tanque reactor y se distribuye convenientemente por medio de rociadores situados en el fondo. El oxígeno reacciona con cualquier sulfito presente para formar yeso. El yeso es el sulfato de calcio hidratado. Bueno, en el cuadro anterior, como vimos, bueno, acá está numerado. Entonces, ¿qué sucede? En la parte A, que viene a ser la entrada, el flujo de masa total y masa de agua es 1905 en libra hora a una temperatura de 330, y en la salida, en la parte B, va a salir a unos 123. Sí, a unos 123 con flujo de 600 masa de SO2 libra hora. También aquí se puede ver números. Entonces la parte 1, que viene a ser la alimentación de la lechada caliza, va a ir con un flujo de 38 libras hora, con un porcentaje de sólidos suspendidos de 35%, temperatura de 100 y pH 7,8. En la parte 2, que viene a ser la recirculación, va a ir con un flujo de 37.275 libra hora, porcentaje de sólidos 15, pH 5,7 y temperatura de 123 Fahrenheit. En la parte 3, que es el hidrociclón, va a ir con un flujo de 180 libra hora, pH 5,7 y temperatura 123. Rebose del hidrociclón en la parte 4 serían 125,136 libra hora. Porcentaje de sólidos suspendidos 4, pH 5,7 y temperatura 123. Y así los demás se puede clasificar, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? La lechada se bombea desde el tanque reactor hacia los colectores nebulizadores. Esos colectores nebulizadores se introducen de nuevo en el reactor, se atomizan en contracorriente dentro del flujo de humos ascendentes, donde absorbe el SO2 y cae hacia la bandeja de placa perforada, en donde absorbe el SO2 que lleva la espuma creada por la interacción de los humos y la lechada. A continuación se purga hacia la parte inferior del tanque reactor una pequeña fracción de lechada que está bombeando hacia las toberas nebulizadoras, que deriva hacia el sistema deshidratador. La lechada gastada contiene un 15% de materiales sólidos en suspensión. Bueno, en ciertos procesos, como el proceso de caliza yeso, se hace
absorción del CO2, mejor dicho, del SO2. Y también para el proceso de sulfato amónico. También se utiliza en este caso un sistema absorbedor. Como ya lo hemos visto, el sistema más común es el FGD, ¿no? Depurador húmedo. Bueno, con eso terminaríamos esta parte.